y después ver ciclo inexacto. ¿Bien? Dale. Bien, entonces lo único que nos faltaría acá sería mostrarlo en el porcentaje punto B. Si queda como... Y tendríamos el porcentaje carrera 1 por C1. Es la misma lateral de hoy para el 3. ¿Ok? Bien. ¿Lo probamos? ¿O pasamos a hacer el siguiente, Ángel? En general conviene ir probando cada uno, pero vamos a pasar a hacer el C, sabemos que este está bien. Vamos a pasar a hacer el C y después probamos todo juntos. El alumno con mejor nota de la carrera 3. ¿Cómo lo resolvemos? Nos piden el alumno, recuerda, es el alumno. Buscás el máximo y después tenés por legajo. O sea, buscás el máximo y mostrás el legajo, que sería el alumno. En este caso, porque Claro, nombre. entonces necesitaríamos, por un lado, el legajo máximo. Máximo legajo y máxima nota. Claro, y nota máximo. Lo hubiese puesto máxima nota, pero ya lo había puesto al revés. Y a este lo podemos empezar en 0. Sí. ¿Por qué el SEO no le gustó? Sí, porque ninguna pasa baja de 0. Ok, ¿por qué no le gustó el SEO? Yo no copié nada, ¿no? El punto coma está bien. Ahí. ¿Compila esto? ¿Me está dando un error? Compila, está bien, gracias, Visual Studio. Gracias por trolearme. Te agradezco. Dejarme en ridículo frente a los alumnos. Bien, entonces. No pasa nada, cosas que pasan. Bien, ya tendríamos la nota de legajo máximo. Lo único que nos faltaría es, en caso de que sea 3, preguntaríamos si la nota es mayor a nota máximo. ¿Qué guardaríamos? ¿Qué cambiaríamos? Primero nota máximo, ¿no? Como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Como nota. Y luego guardaríamos también el legajo. Legajo máximo, legajo máximo. Lo guardamos como legajo. Entonces ya tendríamos los dos datos que necesitaríamos. Este para ir controlando y este para al final mostrarlo, ¿no? Por lo tanto, acá al final podríamos decir punto C máximo es legajo máximo. ¿Cómo hiciste el C? Perdón. Como me está pidiendo el alumno con mejor nota significa que tengo que buscar la nota máxima. ¿Ok? Por lo tanto, aplico el algoritmo de búsqueda de máximos que conocemos. Entonces me declaré las dos variables. Uno para guardarme el legajo del máximo, porque me dice el alumno con mejor, no me dice la nota más alta, sino que me dice el alumno. Entonces tengo que mostrar qué alumno es. Entonces me guardo el legajo y además me guardo la nota máxima para saber cuál es el mayor. Esas dos variables. La inicializo en 0 porque sé que no van a haber notas mayores a 0, menores a 0. Y luego pregunto si la nota es mayor a lo que teníamos hasta ese momento como mayor, actualizo el mayor y actualizo el legajo máximo. ¿Ok? ¿Puedo hacer una pregunta ahí? Sí. Sí, cómo no. Es raro, pero hay un -1 tenés, o uno menos sería, que sería menos que 1.
o el 0. Ahí como no es con float, para que quede con coma. ¿Vos decís acá? Claro. La nota flotante, la No, la nota nota... no tenemos entero la desde nota- un principio. No, la nota es entera. Ok. Porque flotante significa que son los que tienen coma. No los que son negativos o positivos, sino que son los que tienen coma. Claro. 3,5 es un dato flotante, entonces lo guardarías en una variable de tipo flotante. Claro, como Acá el la nota máxima porcentaje... pusimos 0, por ahí había 0,5 también, por eso, en vez de 0. No, Ah, claro, podría no. En pasar este que una caso no. nota en algún contexto, no sé, en alguna institución, fuese con decimal, ¿no? Te sacaste un 7.5. Está perfecto. Para este ejercicio, las notas son números naturales, ¿sí? Siempre son números enteros. Bien, no podría sacarte con decimal. Pero solo para este ejercicio, ¿sí? Perfecto. Gracias. Igual, si fuese con float, el algoritmo sería el mismo, porque lo mínimo que te puedes sacar es 0. Así que sería la misma lógica. 0,3 es más grande que 0, entonces funciona el cálculo ese que hizo por ahí. Sí, Ahí yo quiero por si recalcar, configuraba algo de la negativa. Para complicar, ponerle y aparecía algo así, saber que sí tenía que cambiar algo. Claro, si vos decís si la nota fuera negativa, por ejemplo, ¿a eso te No, estás ahí no refiriendo o tendría, no? digo, era si era con coma, por eso. Pero no, como son Ah, enteros, claro, si la no nota va. hubiese sido con Sí, sí, sí. coma, ahí sí lo hubiésemos guardado en un flotante. Exactamente, Perfecto. exactamente. solo la nota, ¿no? Sí. El legajo seguiría siendo entero. Lo que Claro, quiero recalcar ahí es, fíjense cómo, si bien el algoritmo es el mismo que en el ejercicio anterior, está ubicado específicamente en el case 3 de la carrera. Quiere decir que solo se va a calcular cuando sea la carrera 3, ¿sí? Entonces, corre el programa, Brian, por favor. ¿lo mostré abajo? Sí, creo que sí. Sí. Poned todos 10 de la carrera 1 de vuelta. No influye en nada, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y te lo va a terminar mostrando. Se re rompió esto. Mirá. O sea, lo muestra porque estaba fuera el switch. Sí, si a esto le llamás mostrar. Bueno, sí, Intenta sacando eso. intenta mostrar. Poco Pero qué exagerado el increíble, video, mirá. diría. El Codelog te muestra una basura ahí muy linda, pero No, el Pizarro esto te dice, no, ¿qué está haciendo? Comenzó a fíjense, utilizar, sí, ¿ves? Dice, se comenzó a utilizar sí, antes de inicializarse. exacto, No tiene valor, básicamente. claro. Lo que pasó es, el algoritmo está perfecto, el cálculo del máximo, todo, pero en el punto, en la línea 86, nosotros no tenemos la seguridad si hubo alguna nota para la carrera 3, ¿sí? Entonces ahí también habría que hacer una verificación. ¿Y qué nos podremos preguntar para mostrar el máximo? Si hubo una nota o un alumno en el 3. Esa es una opción, sí. Preguntarnos si Kant carrera 3 es mayor a 0. Esa es una manera. O si es distinto de 0. Si es distinto de 0 también. También nos podemos preguntar por Max nota. ¿Era la que habías puesto en 0? Nota máxima. Max Legajo. Digo, nota Max. Nota máxima. Esa sí está inicializada y va a ser distinto de 0 si hubo una nota mayor, ¿no? Con esa también. Sí. O sea, si no tuviésemos el Kant carrera 3, que lo tenemos de casualidad por el otro punto, podríamos usar el de la nota. Y con eso no mostramos... Es más, si diríamos que 0 es una nota válida, podría existir que el máximo sea 0, porque es el único que tenga nota, y ahí lo podríamos solucionar, en vez de decirle 0 acá, le pondríamos -1. Por lo tanto, podríamos decir que si llegó hasta acá y aún sigue siendo -1, significa que nunca no encontró ninguno, nunca apareció uno nuevo. Por lo tanto, al ser distinto, de -1 significa que en algún momento apareció uno de la carrera 3 y lo reemplazó. Y entonces ahí sí lo mostramos.
Entonces, de esta forma ya me funcionaría. Déjenme que le pongo el else para poder mostrarlo ahí. Más bonito. Entonces no hubo alumnos, ¿no? Sí, En la carrera 3. no hay alumnos en la carrera 3. Bueno, pero Vamos a fíjense, probarlo. un código que parecía Uy, funcionar, ¿sí? Decía que estaba bien. Igual le faltaba una verificación, ¿no? vamos a poner la misma cantidad de datos Claro. para simular de vuelta el mismo procedimiento. Y ahora vieron que no se rompió. Está bien, el Visual Studio es medio exagerado en ese sentido. Está bueno también porque así como de una forma bien violenta te dice que eso no va a funcionar. Pero Eso es porque El está ahí está. Codeblock te tira un número cualquiera. ¿Cómo? Que el Code cuando pasa eso tira un número cualquiera. Claro, el Codeblock te tira un número cualquiera. Que justo Brian, tal vez puede ser 0 y después decir, bueno, mi programa funciona. Y en realidad no. Dio eso pura pasó casualidad. porque estás en modo debug, ¿no? Después, si el programa se corriese el ejecutable, te muestra basura. O se cierra. Sí, mirá. No, No, igual lo no importa, pasamos. porque vamos. Está bien, sí. Está Sí, bien, no, está no vamos bien. por la rama, parece más un podcast que una clase. Pero es por una cuestión específica que tiene el Visual Studio que te ayuda a programar, entonces evita, te muestra un error así y no una basura que podría pasar desapercibida, ¿sí? Pero si corremos el programa, eso creo que no es una excepción, simplemente mostraría la basura y ya está. ¿Sí? Claro. Más adelante, seguramente en el sistema de procesamiento de datos van a saber lo que es una excepción en un sistema operativo y cuando ocurre, obviamente no es algo bueno que nos pase en un programa. Bien, vemos un ejemplito de ciclo inexacto, ¿sí? Este código está. ¿Vos tenés el GitHub para subir? No, Brian, ¿no? Sí, creo que sí. Pero digo, en Ahora el lo subo. repositorio de laboratorio 1, si no te agrego, subilo mientras yo voy mostrando el ejemplo y después lo descargo Dale. y trabajo sobre este. Entonces, entro a GitHub. Mientras tanto, contate un chiste, no sé si querés hacer otra cosa, mientras yo te doy permisos acá. No, si quedó alguna cosa por preguntar, aprovechen ahora para Me quedó la duda, ahora me quedó la duda, loco, ya me quedó la duda. A ver si yo hago esto y lo pongo acá y lo ejecuto. Pongo 10, 10, 1, 20, 10, 1, 30, 10, 1. Ahí está, ¿vieron? Ahí sí me mostró basura. Bueno, justo dio 0. A eso es a lo que yo me refería. Que capaz que vos lo mostrás, te muestra basura y justo da 0 y vos decís, bueno, sí, es 0, ahí funcionó. Y no, mentira, no te anduvo. Porque justo en la memoria, en ese momento, tenías 0. Sí, Profe, ahora yo vamos a explicarlo. exactamente lo Sí. mismo y también me dio 0. Pero es por pura casualidad que da 0. Es solo casualidad. Es solo de casualidad. Es más, vamos a probar varias veces. A ver. Hasta que dé un número distinto. Hasta que Ángel me haga otro, pero. ahí está. ¿Tu usuario era el. Brian Lara, si me no recuerdo. Brian. Ya me olvidé, ahora me fijo. ¿No? ¿Está bien? ¿Ves? Ahí está. Jaja, me dio otro número. Ya te digo. GitHub. ¿Vieron? Ahora dio otro número. Que a veces de casualidad da el número y a veces no. Y capaz que. ¿Dónde está mi usuario acá? Y capaz que. ¿Qué cosa? ¿Dónde está mi usuario? ¿Cómo es Brian Lara todo junto? Sí, es Brian. Che, yo tendría que tener ¿O acá. Brian-Lara? Pásamelo por WhatsApp, ya fue. Después incorporamos. No sabe, no, es que no. Brian-Lara. Bueno. Brian-medio Lara. ¿Listo? Bueno, tenés que aceptar la invitación, ¿no? Y subilo, hacer clonar, ¿sí? Pero eso fuera de cámara, por así Sí. decirlo. Sí. Vos compartí mientras. Sí, es la clase 5. Y yo lo hago. Por las dudas. Sí, dale. Bueno, entonces yo mientras tanto les voy a ir mostrando ciclo inexacto, ¿sí?
Dame un segundito. Mati, Visual Studio es más profesional que lo que es como el que se utiliza más en el mercado cuando programan en C++. Por eso es que tiene más cosas que Codelog, pero es porque es más profesional. Es más Ok, pesado también. pero nosotros entonces no necesitamos, digamos, laburar la materia con esto. No. No es Ok. necesario para Laboratorio 1 y Laboratorio 2, no es necesario utilizar Visual Studio. Con Codelog, que es más chiquito, más liviano, les sobra. Les En sobra. Bien. programación 3 sí ya lo necesito. Ah, Claro, bien. yo ¿Ves? trabajo con esto, entonces como lo utilizo y digo, bueno, ya que estamos, también le muestro en otro IDE y saben que existen otras cosas, otras herramientas, no solamente Codelog. Buenísimo, buenísimo. Gracias. No, no, está bien. Voy entonces compartiendo un resumen de ciclo inexacto que lo deben conocer de vista y tal vez ya lo empezaron a trabajar en programación 1. Entonces vamos a ver cómo está compuesto, cuál es la palabra reservada para trabajarlo, qué características tiene, y después estaría bueno transformar ese ejercicio que hizo Brian, que eran exactamente 3 alumnos, con una constante lo hizo eso, con una cantidad indeterminada de alumnos, ¿sí? Que funcione como para cualquier curso de cualquier cantidad de alumnos, ¿sí? Entonces, primero, mientras Brian va subiendo al repositorio los archivos que estuvo trabajando, vamos a ver acá, que creo que están viendo ya, ¿no? Este resumen, ¿sí? Bien, acá de vuelta, una estructura de repetición nos permite ejecutar un conjunto de instrucciones una serie de veces, y a diferencia del anterior, ¿no? El ciclo exacto en el cual nosotros sabíamos de antemano cuántas veces íbamos a repetir, con el ciclo inexacto no sabemos, por eso se llama inexacto, ¿sí? Porque no sabemos exactamente cuántas vueltas va a dar, por así decirlo. Bien, entonces, la estructura que tiene el diagrama a la izquierda y el código a la derecha, la instrucción, ¿sí? Perdón, la instrucción no. La palabra reservada para poder trabajar con el ciclo inexacto es el while. ¿Sí? ¿Qué significa while en inglés? Mientras. Mientras. será. Mientras, exacto, mientras. Y es muy importante que se acuerden del significado en inglés, o lo que significa la palabra, porque es precisamente lo que hace. Mientras se cumpla la condición, repite. Cuando la condición no se cumpla, deja de repetir y sigue luego de la línea de la llave de cierre, ¿sí? Entonces, es importante conocer cómo es su funcionamiento a partir del significado de la palabra, ¿bien? Entonces, acá hay como un resumen, ¿no? La condición del while lo que nos va a determinar es si el ciclo tiene que iterar. Iterar es dar una vuelta, ¿no? Si tiene que iterar o finalizar, ¿bien? Entonces, como cualquier proposición lógica, si es verdadero, continúa, ¿sí? Si es verdadero, esto va a entrar o continuar repitiendo, y si es falso, va a terminar, pero no el programa, sino el ciclo, ¿bien? Va a seguir luego de la llave de cierre del ciclo. Y es importante entonces que nosotros hagamos nuestros while con una condición que en algún momento pueda terminar, porque si no volvemos a tener, como nos pasó con el for medio a propósito, vamos a tener un ciclo infinito, ¿sí? Y un ciclo infinito, como ya saben, no termina nunca y no está bien que eso pase. Bien, acá hay un ejemplo muy básico donde nosotros vamos a poner un número, acá lo pueden ver el código, no está terminado, no tiene el main, no tiene todo el contexto, pero se entiende, creo. Se ingresa el número, mientras que el número sea mayor o igual a 0, serían los números que el ciclo permitiría que se vuelva a ingresar. Entonces me va a mostrar el cartel OK y un ingreso. Ingreso un nuevo número, si es mayor o igual a 0, me pide otro número, y así. Y cuando yo pongo un número que no es mayor o igual a 0, por ejemplo, un número, de hecho un número negativo, el ciclo va a terminar y va a continuar luego de la llave de cierre. Quiere decir que en este ejemplo, si yo pongo un 10, va a entrar, me va a decir OK, me va a pedir uno nuevo, después me va a pedir uno nuevo, hasta que pongo un número negativo como el -10 y ahí me muestra fin.
Ahora, ¿qué características ven en este código? ¿Qué estamos haciendo antes del while? Ingresar un número. Ingresar un número. ¿Y por qué les parece que ingresamos un número antes del while? Para ver si entra. Bien, ¿qué pasa si no estuviese ese CINDN? Está vacía. No tiene nada. Habría que decirle Lo qué evita hacer. el while. No. Si no está el CINDN, no está vacía. ¿Qué tiene la variable? Basura. Ah, basura. Basura. Y la basura podría ser tanto positivo como negativo como cero. Entonces no tendría, mi programa no tendría como control, o yo no tendría control sobre qué es lo que va a hacer mi programa. Podría entrar a veces al while, podría no entrar, va a depender de algo completamente aleatorio, que es la basura. Entonces, si yo estoy usando la variable n para la proposición lógica de este ciclo, yo tengo que garantizar que esa variable tenga o un valor asignado o un valor ingresado por el usuario, pero nunca basura, ¿sí? Entonces, si el usuario arranca y pone un número negativo directamente, nunca entraría a este ciclo y mostraría fin. Por otro lado, mientras siga poniendo números que no son negativos, el programa va a seguir pidiendo números, ¿sí? El while va a seguir ejecutándose y va a seguir pidiendo números. Entonces, ahí entra en juego también por qué tenemos el ingreso de la variable aquí abajo, ¿no? Antes de que termine el while. ¿Qué pasa si no está esto? No vuelve a pedir número. No vuelve a pedir el Puede número. ser un ciclo infinito. Podría entrar en un ciclo infinito si yo acá pongo un número mayor o igual a 0, ingresa al ciclo, nunca sale. ¿Está bien? Entonces, esta forma de ingresar de esta manera está a propósito para que la primera vez no compare contra basura y si ingresa, en algún momento pueda ser un número menor a 0 para terminar, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo. Esto no resuelve nada, obviamente, pero hay un ejemplo claro de que esto podría seguir pidiendo números siempre y cuando yo no ponga un número negativo. Y esta misma lógica se puede usar después para cualquier programa en el que yo quiera repetir dada una o varias condiciones, ¿sí? Porque esta condición que puse acá yo de forma singular, en realidad puede ser, como dice acá, puede estar compuesta por varias proposiciones lógicas. Y si necesito varias proposiciones lógicas, ¿qué tendré que usar? Operadores lógicos. Un AND u OR. Operadores lógicos. Puedo usar AND, puedo usar OR, y depende de lo que use, bueno, el ciclo tendrá una lógica u otra, ¿sí? Bien. Vamos a algo un poquito más que resuelva algo real, ¿sí? Que esto incluso después lo podríamos codificar y ver el funcionamiento. Entonces, parecido como habíamos hecho en el ciclo, en el resumen de ciclo exacto, tenemos un código en el cual como que se iluminan o se identifican cuántas veces se ejecutan las instrucciones, ¿no? Entonces, la declaración de la variable, el ingreso inicial del número, se ejecuta una sola vez. Pero luego, lo que está aquí, en realidad, no sabemos cuántas veces se ejecuta. Se puede ejecutar 0 veces si la variable que yo ingreso acá fuese un 0, o una cantidad, perdón, me hizo una, o una cantidad indeterminada a veces. Depende de lo que el usuario ponga, pueden ser 10, 20, 50 números, ¿sí? Y lo que hace este programa es contar cuántos números pares fueron ingresados, ¿sí? De los números ingresados, cuántos fueron pares. Tiene un contador que lo pone en 0 y después al final lo muestra. Bien. Al costado tienen un diagrama y nos quedaría ver una cosa que es otro tipo de ciclo inexacto que se conoce como el do-while, ¿sí? Así se lo conoce en el lenguaje. ¿Y qué característica notan con respecto al anterior? Más que nada en la parte visual, ¿no? En el diagrama. Que pide después. Va al final. En el proceso. Ejecuta una vez un fragmento y después repite. Claro, la condición está abajo de todo. Entonces, para poder evaluar esto, tuvo que haber ejecutado todo al menos una vez. Así que ahí es como dijeron ahí, todo se ejecuta por lo menos una vez. Después ya dependerá de la condición, ¿sí? A diferencia de este de acá, que podría pasar de que no se ejecute nunca el while, porque si la condición, si el número que ingreso yo acá termina siendo un 0 inicial, esto no ingresaría nunca. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta
Ahora voy a dar un ejemplo, ¿sí? Que tenemos tiempo para ver 1 o 2 ejemplos. Te hago una pregunta, Ángel. Sí. En el do while, ¿ingresás al ciclo evitando la condición y después, digamos, al ingresar otro número dentro de ese ciclo, vuelve a repetirlo si se cumple esa condición? Sí, después la lógica es la misma. Si la condición da verdadera, se evalúa al final de todo porque está abajo, pero si la condición es verdadera, repite lo que está dentro de las llaves. ¿Sí? Te muestro de vuelta, me parece que están viendo la última pantalla. Voy a volver a donde está el do while. Lo que está dentro de las llaves es lo que se repite. Eso, como el for o como el while, sigue siendo así. Pero como la condición está abajo, todo lo que está acá se va a ejecutar una vez, siempre, llega a la parte donde está la condición, evalúa. Si esto es verdadero, va a repetir donde comenzó, es decir, en la llave, la llave del do while. Si esto es falso, continúa con lo que sigue abajo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por más que ingrese -5, por ejemplo, en este diagrama, va a entrar al ciclo y después va a salir porque no cumple la condición. Ajá. Okay. Ingresa el número, yo pongo -5, si hay otras cosas las va a hacer, y después va a hacer la comparación. ¿Sí? Yo voy ahora a compartirles la pantalla. Gracias. La condición puede ser también un char o un bool para comparar. Lo mismo que ponían en un if, se puede poner ahora en un while, con la diferencia que un while, al repetir, ¿sí? Se va a evaluar las veces que haga falta. Sí, hasta que no cambie, podés poner una bandera y hasta que no cambie va a seguir entrando. Exacto. En cambio el if pregunta una vez y listo, ¿no? Porque no tiene la posibilidad de repetir el if. Bien. Brian, ¿cómo venimos con lo de GitHub? Ya está, ya lo subí. Creo que subí los archivitos nomás, no subí el proyecto, por decirlo así. Bueno, entonces voy acá. Esto es algo bueno que también lo pueden utilizar ustedes, ¿sí? Lo de usar esta herramienta de Git. Yo tengo acá, por acá, una carpeta con todo lo que sería el código, el repositorio de laboratorio 1, ¿sí? Y en la clase 5 todavía no tenemos nada subido, pero Brian ya subió algo. Denme un segundito que cargue esto. Subí los 2 archivitos. Creo que era el ejercicio 8, si mal no recuerdo, ¿no? Yo le puse TP3, ejercicio 8, y al otro le puse el TP del ejercicio de los alumnos. Bien. Sí, no hay problema. Acá está tardando bastante. No suele tardar tanto, pero se pone nervioso cuando están en vivo. Claro. Bueno, esto es laboratorio 2, así que no nos interesa por ahora, pero sí nos interesa laboratorio 1, ¿sí? Le voy a tener que poner más memoria a esta máquina virtual porque se ve que le cuesta un poquito. Bueno, ahí abrí laboratorio 1, está cargando, no tarda tanto, no se preocupen. Y ahora lo que voy a hacer es descargar, y ahí está. Ejercicios de la clase 5 de Brian Lara, ¿sí? Y acá están los archivos, que después lo vamos a trabajar, ¿sí? Por ahí, ¿cuál era el de los alumnos? Y el anterior era... El TP8 era el de... Ese es el que me... El de los legajos. El de los legajos. También son alumnos, no son alumnos, ¿no? No, eran trabajadores. ¿Notas? Trabajadores, sueldos. Sueldos. Tienen razón. Bueno, ese es el que vamos a transformar de 50, creo que era, a una cantidad indeterminada, ¿sí? Porque nos quedan 10 minutos para poder llegar con todo. Vamos a la parte de desarrollo para abrir el CodeBlocks y voy a resolver con el del while, el de contar los pares, ¿sí? En una lista que finaliza con 0. Entonces, vengo acá, GitHub, laboratorio 1, clase 5. Le voy a poner ejemplo 1.cpp. Bien. Y el ejercicio sería una cosa así. Voy a poner el enunciado como para tener un texto con el cual trabajar. Sería, dada una lista de números que finaliza con un 0, calcular e informar la cantidad de pares ingresados. ¿Bien? Esto es lo que voy a resolver, ¿sí?
Entonces, vamos a tener los distintos números, la cantidad de pares, y creo que nada más por ahora. Entonces, vamos a empezar pidiendo un número. ¿Sí? Esto estaba en la diapositiva, que también la voy a subir. Y mientras el número sea distinto de 0, lo que hacemos es, ingresamos y tenemos el valor de n que acaba de ingresar en la línea 13, ¿no? Entonces, usamos ese valor para preguntarnos. Si el número resto 2 es 0, es un número par, ¿sí? Entonces, cantidad de pares más. Y acá, si yo no pongo, fíjense, voy a poner acá un cout que diga cantidad de pares, y si por apurado, porque veo que no me queda mucho tiempo para la clase o algo así, corro esto, lo que me va a pasar es que hice un ciclo que es infinito, ¿no? En realidad hice un código que no compila, pero arreglado eso, hice un ciclo que es infinito. Porque me pide un número, y si el número es distinto de 0, nunca cambia ese número, y se queda ahí contando que es par infinitamente, ¿sí? Entonces, dentro de este ciclo yo tengo que poner algo que permita que esto en algún momento sea 0 para que dé falso y termine. Eso que tengo que poner es ingresar el número nuevamente, ¿sí? Pongo el número acá. Si el número es 0, va a permitir que esto dé falso, porque 0 no es distinto de 0, y me va a mostrar cuántos pares hay. Bueno, voy a correr esto. Y voy a poner 10, 12, 13, 5. Fíjense cómo la lista no termina nunca. Salvo que ponga un 0. Y si pongo un 0, me va a haber contado los pares, que en este caso son el 10, el 12, el 8. Me dice que son 3 pares. ¿Sí? De la lista, 3 pares. Bien, así es el funcionamiento de esta estructura, ¿sí? De la estructura de ciclo inexacto. Mientras la condición se cumpla, ejecuta lo que está dentro de las llaves. Cuando esto es falso, continúa luego de ejecutando lo que hay luego de la llave de cierre. Y habíamos visto que había un ciclo donde ejecutaba todo al menos una vez, que es el do while, y este while que podría pasar de que no lo ejecuta nunca, por ejemplo, si yo pongo un 0. Bien. En este caso no entra nunca el while y finaliza. Ahora, yo les hago una pregunta. Si yo pongo 2 y pongo 0, me dice cantidad de pares 1. Pero el 0 no es par. No. Y con mucha firmeza dijo que no. ¿Alguien opina distinto? Yo le pienso que son. ¿Qué se tiene que cumplir para que el número sea par? Hubo todo un problema incluso en su momento con los documentos. Tema matemático, creo. A ver. Que dé resto 0. 0, resto 0. Que dé resto 0, pero ¿qué cosa? Dividiéndolo por qué. De 2. O sea, tiene que ser divisible por 2, ¿no? Claro. Bien, ¿y el 2 no divide al 0? Sí. Entonces el 0 es par. Sí. Porque 0 resto 2 me da resto 0. Tendría que Claro. ser par. Esto me tendría que decir cantidad de pares 2, no 1. ¿Sí? Matemáticamente tendría que ser así. Lo que pasa Sí, es que pero no porque lo pone No, como. porque el 0 no es considerado un par. el 0 Lo pone es, como. 0 es para neutro. cerrar. No, 0 es par. el 0 es 0 par. es par. Sí. El 0 no es Ah. positivo, Por el 0 tiene definición. muchas otras cosas, pero es par. 0 y 2 es claro. Exacto. El 0 es par. Podés poner en el while que se termine cuando pones 2 0, si no. Claro, y ahí va a No, tomar. porque también tendría que darme Pero- 3 y me daría 2. El problema acá es verdad. el siguiente. Cuando yo pongo el 0 acá, Campo. ¿sí? ¿Evalúa si es par? No, No, porque ¿Qué es nunca lo entra el. inmediato que hace después de que pongo el 0? cierra Cierra. igual. Se pregunta y termina. Así que nunca pasa por acá cuando yo pongo el 0. Entonces, por ahí no es la estructura correcta si yo quiero hacer que el 0 sea parte de la evaluación, ¿no? De si es par o no. ¿Bien? Entonces, ahí es donde entraría en juego, hay formas de resolverlo con este while, ¿sí? Pero también podría hacer un nuevo archivo rapidito y ¿No podés inicializar el contador en 1 de última?
Total, vos ya sabés que el 0 va a ingresar sí o sí para que se acabe tu programa. Es una buena solución. Pero les quería mostrar el do while. Está bien, está Sí. bien. Pero está bien, porque sabés que va a terminar con 0. Bien, me voy a copiar esto en realidad. Y fíjense la diferencia acá con el do while, que la condición está abajo, habíamos dicho, ¿no? Mientras n sea distinto de 0. Y acá adentro voy a pedir el uso del número y preguntarme si n resto 2 es 0, contador de pares más. Y al final de todo, decir cantidad de pares y lo que tiene el contador, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia en la secuencia de esto. Primero ingresa, siempre entra la primera vez. Quiere decir que por al menos una vez va a entrar. Primero ingresa el número, después se evalúa si es par, incluso si el número es el 0. Como el 0 es par, incrementa el contador de pares y luego se pregunta, ¿0 es distinto de 0? Falso. Y me muestra, si yo pusiera al principio un 0, me mostraría 1. Y si pusiera más números, con el último 0 que yo lo ingreso acá, se evaluaría si es o no par, ¿sí? Entonces, con esto quedaría resuelto esa problemática, ¿sí? Ustedes van a tener que determinar si van a usar el valor de ingreso que haga que finalice el ciclo, el valor que sea que haga que finalice el ciclo, como tenerlo en cuenta para los cálculos o no. ¿Sí? Eso lo van a tener que determinar ustedes del enunciado o de lo que quieran resolver. Entonces, acá si yo pongo 10, 3, 7, 9 y 0, la cantidad de pares que hay teniendo en cuenta el 0 es 2, ¿sí? Bueno, ahí tenemos dos ejemplos entonces, uno de ciclo, los dos de ciclo inexacto, pero uno con un while y otro con un do while, ¿sí? No queda mucho más tiempo. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta rápido? Sin Sí, el do, entramos de vuelta, no hay problema. Sí. Decime. No, digo, para poder discriminar el último número, o sea, para poder sumarlo con un while solo no se podría en este caso. O sea, hay que poner un while para hacer lo que acabas de hacer de que el último 0 lo tome en cuenta. Para que el último 0 lo tome en cuenta como, si con el while se puede resolver eso. Claro, sí. O si tienes que agregar el while. Ahora, vamos a hacer así. Yo corto acá queda cerrado el tema, y entro una vez más un ratito, los que se quieren quedar se quedan, y vemos cómo eso que vos preguntaste se puede resolver también con un while, sin usar un do while. Si bien la estructura correcta sería el do while, porque vos querés que al menos una vez se ejecute, también se puede hacer con el while de alguna manera forzándolo, ¿sí? Así que corto y yo vuelvo a entrar, tal vez sin grabar, para ver eso. ¿Bien? Okay. Bueno, nos vemos, profe. Bueno, nos vemos, profe. Chau, chau. Nos vemos. Hasta luego.